¿Cuánto bendicen a Jesús? Denle el aplauso a Dios. Pueden descansar. Hoy quiero traer una corta enseñanza y quiero hablar de un milagro que me atrajo mucho la atención hace mucho tiempo. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 14, versículo 8. Solo el pianista se queda aquí, está castigado conmigo, pastor. Hechos capítulo 14, versículo 8. Si alguien ya lo encontró, diga un amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado ¿de qué? De los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dile a alguien: estaba cojo, pero prestaba atención. Ismael estaba cojo, pero prestaba atención. Dile a alguien: estaba cojo, imposibilitado de los pies, y jamás había caminado. Saluda al que está al lado tuyo y dile: hay cosas que jamás las has hecho, pero el poder de Dios puede ayudarte a lograrla. ¿Cuántos dicen amén? Anoche hablábamos sobre la tremenda importancia de ser guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo es el que nos enseña sobre lo que es comunión, que es la palabra koinonía. Esta palabra se desglosa en 3 puntos: compañerismo, intimidad y colaboración. Y el apóstol Pablo nos muestra con su vida cómo él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos capítulo 13 dice: y ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Y dice que ellos, ayunando y orando, impusieron las manos sobre él, sobre ellos dos, y lo despidieron. El verso siguiente dice: mas ellos, enviados por el Espíritu Santo. Allí comienza el ministerio del apóstol Pablo. Camino a Damasco recibe el llamado, pero en Hechos 13 es ungido y es enviado por el Espíritu de Dios. Y la trayectoria que comenzó a experimentar Pablo es emocionante, es extraordinario. Llegó a lugares en esa misma misión de capítulo 13. Dice que llegó a Iconia, a una ciudad muy grande, y allí comenzó a predicar el evangelio. Era tanta el impacto que había, que muchos comenzaron a creer en él, en lo que Dios le había dado, y a creer en Jesucristo. Y la Biblia dice que se levantaron unos judíos que corrompieron a los hermanos y comenzaron a tratar de detener a Pablo, tratando de intimidarlo y hacerlo retroceder. Pero dice que Pablo, lleno de valentía, de denuedo, seguía predicando el evangelio. Y la palabra de Dios dice que Dios daba testimonio de la palabra del apóstol Pablo, haciendo señales y prodigios, cosas inexplicables. Pablo predicaba y Dios extendía su mano para confirmar la palabra del evangelio. Ahora, no es la primera vez que Dios hace esto. En el libro de los Hechos,
en el capítulo 4, cuando los apóstoles fueron encarcelados y luego soltados, la Biblia dice que oraron. La iglesia oró y el lugar donde estaban congregados tembló. Pero ellos le oraron a Dios y le dijeron: oh Señor, mira sus amenazas. Ahora te pedimos que extienda tu mano y que sean hechas señales, prodigios y maravilla mediante el nombre santo de tu Hijo Jesús. La predicación del evangelio debe de ser respaldada con las señales, los prodigios y las maravillas. Ahora, esto solo lo hace Dios, no lo podemos hacer nosotros. No está en nosotros el hacer los milagros ni la maravilla. En nosotros está el predicar, el obedecer. El resultado lo trae Dios. Alguien alabe a Dios. Bueno, milagros, señales comenzaron a ocurrir por medio del apóstol Pablo. Dice la Biblia que tomaba ropa de personas enfermas, oraba, se le enviaba, y cuando las personas enfermas o endemoniadas entraban en contacto con el pedazo de tela que Pablo había orado, los demonios salían, los enfermos eran sanados. Esos pedazos de tela retenían la unción. El poder se puede transferir. Diga que el poder se puede transferir. La presencia no, porque la presencia es personal. Alguien diga aleluya. Y se le levantó una guerra a Pablo y él tuvo que salir huyendo, y se fueron a predicar a las ciudades, a las aldeas cercanas, y llegaron a Listra. Y cuando él está en Listra, en esta pequeña ciudad, lo que hemos leído dice que él predicaba, y un hombre que había nacido imposibilitado de los pies, hay traducciones que dicen que desde el vientre de su madre estaba cojo. Este hombre que había nacido cojo, que había crecido cojo, que se había desarrollado cojo, que nunca había caminado, que estaba imposibilitado de los pies. Imposibilitado quiere decir que no podía, no había posibilidad de que él corriera, saltara, caminara, porque había un impedimento en su cuerpo, en sus pies. No eran que sus pies estaban simplemente malos, era que no lo podía usar porque había imposibilidad en sus pies. Tal vez tenía deseo de caminar, pero no podía. Tenía deseo, si hubiera sido de esos partidos de fútbol, seguro que hubiese querido jugar fútbol, pero no podía. Estaba cojo y su problema era de nacimiento. Había una imposibilidad en sus pies. Y de pronto llega el apóstol Pablo y comenzó a predicar el evangelio. Y como dice la escritura, y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y la Biblia dice: y el hombre saltó y anduvo. La imposibilidad de sus pies fueron quitadas. La imposibilidad de su cuerpo fue removida. Dale el aplauso a Jesús. Y cuando tú lees estos versos, tú te das cuenta que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Porque quien es el instrumento para sanar a este hombre es Pablo. Jesús ya había sido ascendido a los cielos. El apóstol Pablo, el abortivo, el que llega de último, a quien Dios comienza a usarlo. Eso te da a entender que el poder de Dios está todavía en la tierra. Y me atrae la atención porque dice que sus pies se enderezaron, sus huesos torcidos se enderezaron.
sus nervios comenzaron a entrar en función. La fuerza que no tenía comenzó a venir. Lo que nunca había hecho en 30 años lo hizo en 5 segundos. El poder de Dios le dio la habilidad de caminar, de saltar y de correr por primera vez en su vida. Yo quiero decirle a todos ustedes, yo no puedo sanar ni siquiera una mosca, pero conozco a quien levanta aún los muertos. El poder de Dios responde al nombre de Jesús de Nazaret. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Diga conmigo, no podía caminar, pero aquel día caminó. Y yo oro para que toda imposibilidad que haya en tu vida, en tu cuerpo, sea removida en esta misma noche. Si nos profundizamos al punto espiritual, este hombre estaba imposibilitado de los pies. Algunos ministerios hoy que están aquí tienen imposibilidades, quieren hacer cosas y no pueden. Hay fuerzas contrarias que se oponen a que ellos crezcan, que la iglesia crezcan, pero hoy serán removidas los chamucos, los changó, la brujería, la hechicería, lo que sea. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Dile a alguien toda imposibilidad. Algunos de ustedes tendrán imposibilidad en el cuerpo, otro en el alma, otro en el bolsillo, otro familiar, otro ministerial, y no pueden lograr lo que quieren. Pero hoy yo creo que el poder de Dios va a venir sobre ustedes. Y ese poder que vino sobre este cojo vendrá sobre gente que está aquí. Y cuando el poder de Dios, la unción viene, ella nos habilita para hacer funcionar en aquello para lo cual fuimos llamados. Todo obstáculo será removido de la vida de alguien que tiene fe. Dile a alguien, prepárate, porque se va a enderezar. Todo lo que está torcido se va a enderezar. No por causa de un hombre, no por causa de un pastor, no por causa de un concilio, sino por causa del poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Dice, jamás había caminado. Jamás había caminado. Lo que nunca había hecho, lo comenzó a hacer. Cuando el poder de Dios viene sobre nosotros, nos habilita para hacer cosas que hombres comunes no la pueden hacer. No puedes cambiar una ciudad solo con tu deseo. Puedes derramar todo el aceite de oliva que quieras. Puedes derramar sal, vino, leche y hacer todos los actos proféticos que te venga al corazón. Pero sin el poder de Dios, nada será removido. Alguien tiene que alabar a Dios. Sin el poder de Dios, nada será removido. Dile a alguien, necesitas. Dile a alguien, necesitas el poder de Dios. Cuando el poder de Dios viene sobre nosotros, nos va a dar la capacidad que el dinero no da.
que las relaciones no dan, que las conexiones no dan. Yo me preguntaba, ¿cómo sería aquel día cuando aquel hombre volvió a su casa? Cuando él salió de su casa, salió cargado, alguien lo tuvo que cargar, y ahora él regresa en sus dos pies, saltando, brincando y diciendo: un hombre llamado Pablo oró por mí y el poder de Dios enderezó mis pies torcidos, y ahora puedo saltar y ahora puedo caminar por el poder de Dios. A su nombre. Y yo meditaba en esto y decía: qué impactante. En fracciones de segundo el poder de Dios tocó el cuerpo de este hombre. Su enfermedad, su mal, desapareció. Ahora, ¿cuál fue la clave para este milagro? Hay dos cosas de las que quiero hablar. ¿Cuál fue la clave que hizo que el poder de Dios se manifestara sobre este hombre? El poder de Dios estaba sobre Pablo. Cuando tú lees Hechos, dice: Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder tiene que emanar del Espíritu Santo. Él es quien da el poder. El poder lo produce el Espíritu Santo. ¿Alguien puede alabar a Dios? El poder lo produce el Espíritu Santo. Ahora escuche esto. Cuando tú lees Hechos, todo el libro de los Hechos, tú no vas a encontrar a Pedro pidiendo poder. No lo encuentras. No sé si yo no lo he encontrado, tal vez tú lo puedes encontrar, pero yo no he encontrado un verso que diga que Pedro está orando para que Dios le dé poder. ¿Por qué? Porque ellos no oraban por lo que ya tenían. Yo me encontré años atrás con un hombre de fe que ya partió con el Señor. Se llamaba Tele Osman. El ministerio de este hombre impactó al mundo. Cuando fue a México, furgones de camiones llenos de sillas de ruedas sacaban del estadio. El poder que se experimentó en los 40, lo de hoy no es ni siquiera sombra de lo que esos hombres de Dios manifestaban. Lea la historia y usted va a evaluar y va a decir: ¿qué pasó? ¿Dónde está el poder? Bien, él me dijo, cuando yo lo conocí en un aeropuerto, le dije: pastor, yo con ese afán, cuando lo vi, brinqué sobre él y le dije: pastor, ore por mí para que Dios me dé ese poder, esa unción. Y él dijo: yo no voy a orar por lo que tú ya tienes. Y me dijo dos palabras. Y me dijo: la iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios que le dé algo que ya Él le dio. Y me dijo: y el segundo punto es: pierden el tiempo diciéndole a Dios que haga algo que Él lo mandó a ellos hacer. Ellos no pedían poder, ellos pedían dirección para manifestar el poder de Dios. Alguien diga aleluya. ¿Qué hizo que se activara o se manifestara el poder de Dios sobre este hombre?
primero tenía fe. Dile a alguien, tenía fe. Dile a alguien, tenía fe. Y donde hay fe es porque ya hubo una revelación. Y donde hay una revelación es porque ya Dios reveló lo próximo que se aproxima. Tenía fe. Vemos dos cosas. El hombre que está cojo comenzó a tener fe. Y el que está predicando tenía discernimiento. Dice, y viendo Pablo, diga conmigo, viendo. Esa palabra viendo no existe. Eso lo pusieron ahí. La traducción original dice, y percibiendo Pablo, no viendo, percibiendo. La Reina Valera dice viendo. El griego dice percibiendo. Otra traducción dice, y por el don de discernimiento, Pablo discernió que el hombre tenía fe para ser sanado. Escuche dos cosas, dos puntos. El hombre tiene fe a causa de lo que Pablo está predicando. Y Pablo tiene discernimiento a causa de la revelación de quién está predicando. Sigo paro. La original dice viendo, porque la palabra ver pertenece al mundo visible. Y el ver está limitado a espacio y a distancia. Yo veo esta pared, pero no puedo ver detrás de la pared. Yo puedo ver gente aquí con su boca cerrada, sin alabar a Dios. Escuche, yo puedo ver que están ahí tranquilos, pero el hecho de que yo lo vea así no significa que estén así. Ahora, si yo percibo su arrogancia, o puedo percibir su duda, o puedo percibir si Dios quiere que haga algo conmigo y si no, está bien. El ver pertenece al mundo visible. El percibir pertenece al mundo invisible. Al mundo que espiritual. Entonces, lo que desentona, pongan atención todos. Escucha esto. Lo que desentona el milagro sobre este hombre son dos cosas. Él tiene fe en lo que está oyendo. El que está oyendo tiene fe. Y el que está predicando tiene discernimiento. El que está predicando sabe que el poder ya no viene, ya él lo tiene. Ahora él está percibiendo a dónde se va a manifestar. Usted no está aquí todavía. Sigo paro. Vuelvo. Uno tiene fe por lo que está oyendo. El receptor, que es el cojo, tiene fe. El que emite, el transmisor, que es Pablo, tiene discernimiento. Porque yo no creo que solamente estaba el cojo ahí. Yo creo que había más gente escuchando a Pablo. Pero de entre toda la gente solo uno tiene fe. Y Pablo mira a todo el mundo y se da cuenta dónde está la fe. Y Pablo dice, ya yo sé que tú crees lo que yo digo. Y el Espíritu me acaba de revelar que tú estás listo para recibir un milagro. Levántate. Hay alguien que está listo para recibir en esta tarde. Alguien tiene que decir amén. Escúcheme. Pues yo siento una unción para enseñar. Ya mismo. Oiga esto. Si el receptor no tiene fe. Ahora, ¿cómo una gente? Esto está muy profundo. Mira, hay gente a quien el Espíritu Santo le abre el corazón. Y hay otro que por su dureza no se lo abre. Ahora, ¿me siguen?
¿Me siguen? ¿Cómo alguien comienza a recibir fe? Porque comienza a escuchar con atención, con respeto, la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia tenemos receptores sin fe y transmisores sin discernimiento. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el poder no cae? Bueno, hay que resolver dos problemas. Alguien tiene que tener fe y el emisor tiene que tener discernimiento. Yo oro para que todo el que está aquí con ministerio comience a percibir por el Espíritu lo que Dios quiere que haga. Ahora, escucha esto. ¿Cómo resolvemos el problema? Que el receptor tenga fe y que el transmisor tenga discernimiento. Bueno, me metí en un lío, no sé cómo voy a salir. Primero, el receptor tienes que escuchar la palabra de Dios, no el proceso de quien está predicando. La fe no se produce por yo hablar de muñequito. La fe se produce cuando en mi mensaje he levantado el nombre que es sobre todo nombre. Ismael, tú no puedes tener fe en la fe. No funciona. La fe mane de una persona. Alguien diga aleluya. Quiero que escuche atentamente. Siento que comenzó a cambiar esta atmósfera. Ya cambió. Si yo me paro aquí a predicar el evangelio sin haber estado con el dueño del evangelio, lo que voy a hablar es teoría, y la teoría no produce fe. Así que lo primero es, al que hay que arreglar primero no es el receptor, es al transmisor. Si el transmisor pasa tiempo con el dueño del evangelio, no solo viene bajo revelación, sino bajo discernimiento. Porque el que está con el Señor, un espíritu es con él. Y cuando yo salgo del secreto de Dios, yo vengo bajo revelación y bajo discernimiento. El que me escuche se le va a crear la fe, porque lo que estoy hablando es palabra revelada. Sigo paro. A su nombre. Entonces, el transmisor, que somos los predicadores, debemos de estar con la palabra antes de hablar de la palabra. Y el estar con la palabra que Jesús, Él nos revela, y sus dones del Espíritu Santo vienen sobre nosotros. Así que cuando yo me paro, después de haber escuchado a Jesús, lo que yo hablo son palabras de vida. El que me escucha, aunque venga como venga, va a comenzar a percibir vida y va a comenzar a tener fe. Ahora, mi trabajo no es declarar dónde caiga el poder. No, mi trabajo es discernir a dónde va a caer. Yo no soy el productor del poder. Yo no produzco el poder. Yo no produzco los milagros. Yo solo soy una vía, un vigilante, alguien que tiene que discernir. Gracias por su entusiasmo. ¿Quieren 10 minutos más? Entonces, la fe viene por el oír qué. Pero la palabra es una persona. Le quiero leer algunos versos para ayudarlo a entenderme. Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen
en vosotros. Debe de haber una conexión continua. El apóstol Pablo dice que vuestros corazones sean llenos de la palabra de Cristo. Gracias por su entusiasmo. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. La Biblia dice en Hebreos 12:2: ¿quién es la fuente de nuestra fe? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Otra traducción dice el iniciador y el que la perfecciona. Él es que inicia la fe y Él es que perfecciona la fe. La fe viene por el oír. ¿Qué? No viene por oír la queja de un pastor. Si yo me paro aquí a quejarme de que no tengo para pagar la luz, ¿qué fe le estoy creando a la gente? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto no es contradictorio, sino que la manera en que la Biblia nos dice es que la palabra de Dios, por lo cual fueron creados los cielos y la tierra. Esta palabra es Jesús. En el principio era el verbo, y todos saben que el verbo era. A veces nuestro mensaje están dirigidos por razonamiento, no por revelación del Espíritu. Y en tu vida y ministerio solo se manifiesta lo que Dios dice. Escucha bien, no es lo que tú crees. Me voy a detener aquí. Mañana voy a continuar, pero voy a detenerme a hablar un poco aquí. En tu vida no se manifiesta lo que tú crees, sino lo que Dios dice que tú crees. Déjame explicártelo más para que no me apedreen. Seamos honestos, todos. Háganse de cuenta que yo no soy un predicador. Voy a hablarle. ¿Cuántas cosas has creído que todavía no has visto? No quiero que sean súper espirituales, me digan yo las he visto todas. Mentira. Años atrás yo leí el verso: y le diré a este monte, muévete y plántate en el mar, y será hecho. Bueno, yo leí eso, tenía como 15 años. Salí corriendo al monte. Yo creí eso. Nadie puede decirme que no, lo que yo lo creí, porque yo accioné. Y dije, bueno, un monte es demasiado. Comencemos con una mata. Y me paré frente a una mata. Dije, ¡mata! La Biblia dice que si yo tengo fe como un grano de mostaza, y diré a un monte, mira que ni siquiera voy a bregar con el monte, solo contigo. Yo quiero que, bueno, por hoy no te plantes en el mar, solo muévete. ¡Muévete! Y hacía viento y el viento se paró, ni se movió. Me fui otra vez a la Biblia y le dije a Dios, ¿por qué no funciona? Yo me frustré porque yo creía lo que decía esa palabra, pero no funcionaba. ¿Seré yo el único que ha hecho cosas locas con Dios que no ha funcionado? ¿Cuántas cosas tú has confesado que nunca la has visto manifestarse? Seamos honestos aquí en McAllen, Texas. Alguien que sea honesto conmigo. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí, los que están ahí en la televisión, saben y me van a dar la razón de que han declarado cosas que no funcionan, que han dicho en el nombre de Jesús y nada pasa. Hemos orado por enfermos y no se sanan. Hemos creído por edificios
y no lo tenemos. Hemos hasta dado ofrenda, echado aceite, tirando saliva, haciendo vigilia, y hasta ahora no lo hemos visto hecho. ¿Por qué? Aleluya. Porque la clave no está en lo que yo crea. La clave está en lo que Él dice que yo creo. La fe no nace de un sentido. La fe nace de la voz de Dios en tu interior. Déjame decirte algo más. Me siento inspirado. Yo sé que alguien está escribiendo ahí: ese hombre dijo algo, ahora está contradiciendo su mensaje. No. Pablo dijo que vio fe. Pablo dijo que percibió que había fe en el hombre. Pablo no andaba repartiendo milagros donde quiera que quería. Era donde él percibía. A donde él percibía que ya Dios había preparado todo para hacer ese milagro. La fe viene cuando oímos, cuando nuestros ojos están en Él. Voy otra vez a lo mismo. ¿Has orado por algo y todavía no lo tienes? ¿Sabe por qué? Porque estás orando por cosas que no están en los planes de Dios para ti. Y la fe no es algo que tú vas a usar para manipular a Dios. Yo lo creo y tú me lo das. En mi propósito no está eso que tú quieres. Así que la fe no va a mover a Dios de sus planes y de sus propósitos. Las cosas no suceden cuando tú la crees, sino cuando oye a Dios y le cree. ¿Por qué? Primero tiene que oír a Dios, y Él es el iniciador de la fe, y tú lo crees. Lo tengo medio confundido todo. ¿Por qué las cosas no funcionan cuando tú crees? Porque tu fe no puede estar basado en tu fe. Yo creo que estoy hablando demasiado lo que era. Tú no puedes tener fe en tu fe, porque tu fe en tu fe no tiene sustancia ni poder. Tu fe funciona en Cristo Jesús. Él es el iniciador, Él es el creador. Ojalá que me estén entendiendo. Tu fe es fe no puesta en tu fe. Tu fe es fe puesta en Jesús, porque Él es la fuente de toda la creación. Muchas veces hemos predicado esto, y hasta yo lo he dicho, y cierta forma tiene cierta verdad, pero no. Hemos dicho, Dios creó de la nada. No, la nada no existe en la eternidad. Dios creó de sí mismo. La sustancia que Dios usó para crear todo el universo fue Él mismo, porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y nada hubiese existido si no es por Él. Mi Dios es grande. Lo voy a repetir. Las cosas no suceden cuando tú la crees, sino cuando tú crees lo que Dios dice. Lo voy a repetir. Las cosas no suceden porque tú crees en ese palo. Yo creo en la Virgen, yo creo en este muñeco. Eso no es fe. A eso le llaman fe los católicos. Eso no es fe. No puede ser fe. Tengo fe
en la Guadalupe. Eso no es fe, porque de ese muñeco no procede nada. La fe tiene que estar puesta en aquel que digo sea la luz, y fue la luz. Eso es la fe. Alguien alabe a Dios que reina. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Abraham dice, Romano dice, Pablo dice, porque él llama las cosas que no son para que ellas sean. La traducción dice, ¿por qué llama las cosas que no existen para que existan? Las cosas que no se ven para que se vean. Ya no le voy a hablar mal, los tengo con más confundidos. En este momento hay fe, porque lo que le estoy hablando me fue revelado. Y antes de venir 5 minutos para acá, Dios me dijo que le hablara esto. Es porque mientras estoy hablándole, el Espíritu Santo está creando la fe para manifestar el poder de Dios a favor de ustedes. Siéntese un minutito, ya terminamos. Porque en él, Colosenses 1:16, porque en él, Jesús, fueron creadas. ¿En quién? En él. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en el universo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Por medio de él. Todo salió de él. Lo más poderoso de Dios es la imaginación que tiene. Hay millones de galaxias con millones de estrellas. Fue creado por él y para él y en él. Él tiene poder para crear una pierna. Él tiene poder para crear un ojo. Él tiene poder para sanar tu enfermedad. Él tiene poder para echar fuera esa cadena, romperla. Escucha esto. Siéntate. Tú no necesitas tener la fe del tamaño de una pelota. Tú solo necesitas escuchar a Dios y creer lo que Él dice. Alguien alabe a Dios. Por Él. ¿Sabe por qué muchas personas no reciben? Porque vienen poniendo su fe en el predicador. Y del predicador no procede nada. Puesto los ojos ¿a dónde? ¿Sabe por qué hay muchas pequeñas iglesias que no crecen? Porque sus ojos están puestos en el concilio que la va a ayudar. Ponlo en el que te llamó. Ponlo en el que te llamó. Hay alguien que alaba a Dios. Desde que Pedro comenzó a mirar tormenta y no al autor de la fe, se desconectó del poder de Dios. Muchos años atrás, yo fui a predicar a un lugar. Y esto es un milagro, yo lo cuento mucho porque fueron de los milagros que, Dios mío, que a mí me impactó, porque yo vi el antes y el después.
Mira, la gente viene a la campaña y hay muchas personas en silla de ruedas y enfermos. Ellos están testeando el culto entero. Escúcheme, escúcheme. Entretenido en todas las tonterías que le pasa por el lado. Y cuando llega la hora de oración, se ponen entonces para que le oren. ¿De a dónde te van a hacer fe, hombre? Si tengo 40 minutos predicando para que reciba fe, pero tú no pones atención. ¿Por qué? Porque él vendió la idea que el predicador trae una varita mágica. No, tú tienes que creer la palabra que se te está revelando ahora mismo en el corazón. Mira, si hay algo que este hombre tenía, era atención a lo que Pablo hablaba. Dice, y escuchaba atentamente lo que Pablo decía. Entonces la gente, un familiar dice, mira, viene un predicador loco que ora por la gente y a veces se sana. Vamos. Ah, sí, llámame. Lo sientan ahí, están testeando el culto entero. No ponen atención a nada. No se les crea fe. No van a recibir fe. No están escuchando, no tienen atención a lo que Dios está diciendo. Pero en cuanto dicen, vamos a orar, ahí lo traen, lo ponen ahí. Y tiran el cuerpo, toma, haz algo. Y ellos ahí. Pero tienen 40 minutos en el servicio y no le pusieron atención a una palabra ni a una canción. No va a haber milagro. No va a haber milagro. Por eso, uno de las armas más sutiles, más peligrosas que se están usando en la iglesia se llama la distracción. El bebé no llora en la casa entera porque está mirando muñequitos. Llega a la iglesia un grito que distrae al predicador y a todo el mundo. Entonces, escuchaba atentamente a Pablo. Cuando tú pones atención es porque tiene interés. Y ahora aquí yo recibo una respuesta de Dios. Porque es verdad. Viene la gente enferma, lo sientan en una esquina y yo, mirando a todo el mundo, miro la palabra. Dice el predicador, vamos a orar. Y ahí lo traen y lo tiran ahí. Mira a ver qué usted hace. Pero tiene 50 minutos que no le ha puesto atención a nada de lo que Dios está diciendo. Y cree que va a ocurrir. Esto no es automático. Todo lo de Dios es un proceso. Pablo tiene 40 minutos hablando y el hombre tiene 40 minutos poniendo la atención. El hombre dijo, estoy cojo pero puedo poner atención. No camino pero puedo poner atención. Y Pablo percibió que podía ser sanado. Y años atrás yo fui a una ciudad en Colombia. Y yo fui a un lugar a predicar. Y yo recuerdo que me tocaba dar una conferencia como la que vamos a hacer mañana. Yo estaba súper cansado. Llevaba muchos días predicando 2 veces por día. Y hasta 3 veces. Bien duro. Casi 21 días allí. Ya yo estaba que no tenía fuerza ni para pararme. Estoy hablando de 15, 20 años atrás. Y cuando yo estoy comiendo en la casa del pastor un desayuno para dar la conferencia, una iglesia muy pequeña, de unas 20 personas, yo veo que 2 hombres traen un hombre cargado llorando. Pregunto y el hombre se había caído de una 3ª planta y no había caminado por 6 meses. Y tenía un dolor intenso. Y así que lo llevaron a la iglesia. Y cuando yo veo eso digo, ay Dios mío, yo que estoy tan cansado. Pero es que el poder de Dios no depende de mí. Yo dependo de Él. Y cuando yo estoy predicando y enseñando, el hombre gritaba todo el culto. Al terminar lo llamé, lo cargaron. Yo le puse la mano ya por ponérsela. Yo estaba cansado. Yo estaba peor que él. Yo levanté la mano y cuando se la puse, Señor, si tú quieres en el nombre de Jesús, sánalo. Pero él tenía 40 minutos escuchando la palabra. Así que yo no había percibido la fe, pero ya él la tenía. Y cuando yo le puse la mano, el hombre cayó al piso. Fue como un rayo que cayó sobre él, cayó al piso, dio vuelta y se levantó y comenzó a saltar y comenzó a brincar. Yo me energicé
el cuerpo entero y los huesos. Él se fue saltando, alabando a Dios. Yo me fui saltando, alabando a Dios. En la noche fuimos, porque era una campaña al aire libre. Habían casi 6,000 personas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre del diácono principal de la iglesia, y se fue por todos los barrios hablando lo que Dios había hecho. Y el barrio que lo vio salir cargado, ahora lo ve regresar saltando y alabando a Dios. Porque el poder de Dios lo había hecho. Hace más de 20 minutos que ya el poder de Dios se está moviendo. Pero, ¿qué sucede? Algunos están esperando a que un hombre le ponga la mano, cuando hace rato que la mano de Dios se está moviendo allí. Ten fe. Ten fe. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y las montañas se moverán. Las montañas se moverán. Mañana seguiremos tal vez hablando un poco. ¿Por qué la mata nunca se me movió? Porque no escuché a Dios decirme le diré a la mata. Porque cuando Él habla, las cosas suceden. Alguien puede gritar amén. Quiero que te sientes unos minutos y escuche estas palabras. Si hoy mi mensaje es sobre fe en Dios, es porque Él ya se anticipó a lo que Él va a hacer. Y Él está provocando en tu corazón lo que Él quiere que suceda en tu cuerpo. Yo quiero que donde tú estás, levante tus manos.